lo que ocurre también es que hay una nueva vuelta de tuerca a aquello que se llamaba el uso alternativo del derecho. Supongo que la mayor parte de los presentes más o menos habrán oído hablar del uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho era aquella doctrina nacida en algunos países de la Europa autoritaria, en la España franquista, en aquella Italia formalmente constitucional y democrática, pero que era una dictadura soterrada de la democracia cristiana, etcétera. El uso alternativo del derecho nace en esos años 70, por decir algo, como doctrina que pretende que los jueces hagan calladamente una revolución desde dentro aprovechándose de su papel. Es decir, piensen, ¿quién era alternativista entonces? Luigi Ferraioli, por ejemplo, eran unos padres de esto. Se decía, vivimos y aplicamos nosotros jueces el derecho en un Estado autoritario, profundamente clasista y descaradamente antidemocrático. Y entonces nosotros tenemos que darle la vuelta a ese derecho. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Invocando la revolución? No, porque nos van a sancionar y nos van a sacar de nuestras magistraturas. Entonces, ¿cómo? Pues usando las cláusulas más ambiguas y equívocas de este propio ordenamiento jurídico en contra del espíritu, de los fundamentos autoritarios de este ordenamiento jurídico. Es decir, esos preceptos que estaban en las constituciones o en España, en las llamadas leyes fundamentales del reino, y que tenían un valor nada más que declamatorio. España es un estado de justicia social, el trabajador tiene derecho a una vida digna y a un salario suficiente, etcétera. Ese tipo de cláusulas, que hoy llamaríamos principios a lo mejor, que estaban ahí sin un propósito práctico directo, se usaban para revertir, para invertir los efectos de la legislación, sí, más precisa, en materia laboral, en materia económica, en materia mercantil, en materia civil, etcétera. Es decir, simplificando, se pedía a aquellos jueces que forzaran la interpretación de la legislación que aplicaban para, de esa manera, socavar el Estado autoritario en el que ejercían su labor, para hacer así, calladamente, la revolución. ¿Qué pasó con aquel uso alternativo del derecho? Es un tema muy apasionante seguir esa evolución, aunque no tengamos tiempo para detenernos apenas en eso. Sucedió que el uso alternativo del derecho es una doctrina que se murió, se acabó. ¿Pero por qué? Ahí está lo interesante. Si uno le pregunta a Luigi Ferraioli, por ejemplo, en España, a Perfecto Andrés Ibáñez, oiga, ¿y ustedes que estaban en eso? A Nicolás López Calera, querido colega de Granada, ustedes que estaban en eso, ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué no siguen escribiendo? Y responden a veces, o al menos cuando se han tomado 2 copitas de vino, lo siguiente, dicen, mire, uno, porque si estamos en democracia y donde estemos más o menos en democracia, ya no ha lugar. Aquella era una doctrina para socavar, para dinamitar el derecho de las dictaduras, el derecho de las tiranías. Y en segundo lugar, y esto es lo curioso, porque en un determinado momento, ya en democracia, mejor vimos que los mejores alternativistas, quienes mejor usaban el uso, quienes hacían mejor empleo del uso alternativo del derecho, eran los abogados de la mafia. Eran los abogados de la mafia. Ellos se convirtieron en los grandes especialistas en los principios, en las grandes proclamaciones, en los fundamentos procesales del sistema, etcétera. Entonces, nosotros, ¿a dónde tenemos que amarrarnos ahora? A un cierto formalismo jurídico. Frente a la invocación de los valores, los principios materializados, etcétera, ¿de dónde tenemos que asirnos? Tenemos que asirnos de las concretas garantías, formalidades, de los derechos precisos y tangibles que en el ordenamiento están. ¿Por qué? Porque si nos perdemos en especulaciones acerca del bien, el mal, la justicia, la dignidad, etcétera, siempre van a ganar ¿quiénes? Pues como dirían los griegos, los sofistas. Los mejores retores, los que mejor venden su verbo exquisito al mejor postor.